Decía un mensaje en esa plataforma que es Twitter, donde la gente, bueno, resume perfectamente, ¿no? Son tituladores. ¿Qué decía Javier Sierra, un mensaje? Bueno, venía a decir, porque ahora no lo tengo delante, que Iker empieza tosiendo en Milenio 3, se queda sin voz, esto es el fin del mundo. Ojalá se equivoque, pero qué habilidad tiene la gente a veces para bien, ¿no? Para definir situaciones. Casi parecía eso, que yo estaba teniendo una alucinación, un episodio que creo que nunca he tenido realmente, ¿no? Y mira que hemos estado en lugares, pero debe ser muy angustioso, hablando completamente en serio, debe ser angustioso encontrarse con algo que uno no desgarra de la realidad, que está ahí, que pertenece a ella. Y estábamos debatiendo, Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, una de nuestras máximas autoridades, autor de libros como El cerebro del Homo sapiens, la mente del Homo sapiens, clásico y además que sigo recomendando, aunque ya es muy difícil de encontrar, por desgracia, el mundo de los libros es así, pero para hacernos una idea de básica, para los que no sabemos de casi nada como yo, pero nos interesa casi todo, de cómo es el cerebro, cómo se ha ido formando, cómo ha evolucionado y qué sorpresas nos puede dar. Es increíble el arsenal de visiones, Carmen, que hemos ido recibiendo, tan gráficas, tan distintas. Y Manuel me decía, lo que es extraño, permíteme esta confidencia, Manuel, es esas figuras que se repiten constantemente. Es decir, que haya visiones está muy bien, pero que se repitan las figuras como si fueran calcos, ¿cómo podríamos explicar ahí? Hay como diría Jung, un archivo acásico, algo genético, claro, ¿dónde está lo genético y lo mental, no? Que guarda los miedos primitivos y que se representan en diferentes entornos, acudimos a ellos, abrimos esa puerta, porque es difícil. Yo te contaría seguro 20 o 30 casos con este individuo exacto, seguro, en España, con nombres y apellidos. Entonces, es muy difícil saber el por qué coincide tanta gente en tener esa misma figura que le causa miedo, ¿no? Lo que dice de los arquetipos, ¿no? El ejemplo junguiano, sí que es cierto que hay unos ciertos arquetipos, es lo que decía antes, el cerebro es el mismo para todos los seres humanos y hay ciertas cosas que son comunes. Por ejemplo, se me ocurre quizá un terreno más conocido, porque lo del ser que me estás contando es un poco escurridizo para mí, ciertamente. Es, por ejemplo, ¿cómo me gusta que sea escurridizo para ti? Pero lo es. Los mandalas, por ejemplo, que es una cosa que se repite en muchas culturas, en muchas religiones de todo el globo. Esos mandalas son una forma también de entrar en un estado alterado de conciencia. Digamos, esos diseños lineales que se entrecruzan y que van y vuelven de un lado para otro y que se emplean en ciertas culturas pues para contemplarlos y de alguna manera se va uno, se va de la realidad metiéndose en ese laberinto. Los laberintos que encontramos en Galicia, por ejemplo, en muchos sitios, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Son unas formas de estimularse repetidamente para abstraerse de la realidad. Eso es un arquetipo, eso sí podríamos decir que es un arquetipo, una forma de que todos los seres humanos, por la especie a la que pertenecemos, entramos en un estado alterado de conciencia por esa contemplación de estos laberintos. Santi y Javier, Carmen, ¿alguna vez habéis tenido episodio de parálisis del sueño o de visión? Porque yo creo que es algo que se repite en una cantidad inmensa de oyentes. Yo no, pero sí que me llama mucho la atención que sea una constante en mucha fenomenología extraña. Por ejemplo, en los casos de visitantes de dormitorio, que hoy no hemos sacado todavía a colación, esos relatos que hablan de extraterrestres, a veces de espíritus, de diablos, incubos, súcubos. En el fondo visiones delante de la cama, ¿no? Que se producen también en un momento que desde el punto de vista de la mecánica cerebral es muy delicado, que es el momento entre la vigilia y el sueño, o el sueño y la vigilia, donde el cuerpo experimenta también una transformación, hay una desconexión entre lo que es el resto del organismo y la función cerebral, y ahí sí que se producen esos episodios de parálisis que son terroríficos para el que los experimenta. La gente lo pasa muy mal. Santi, Carmen, no habéis vivido ninguno personalmente, ¿no? No, afortunadamente no, y debe de ser una experiencia espantosa, porque lo que sí, y supongo que... Es como un bloqueo, ¿no? Sí. Totalmente. Y como una presión en el pecho. Y lo que sí he tenido ocasión de experimentar, y yo creo que prácticamente todos, eso es mucho más común, y ya de por sí es una de esas sensaciones que no se olvida. ¿Has intentado gritar en una pesadilla? Y no te sale la voz. Mira, es adecuado para hoy.
Santi. Efectivamente. Ha sido mi inicio de programa, ¿no? Pues en una pesadilla, de esas en que intentas avisar a alguien, y entonces intentas articular. Y realmente cuando haces un esfuerzo sobrehumano es cuando gritas físicamente y eso te hace despertar. Pero esos minutos en el sueño, puede que apenas segundos en el tiempo real, en los que intentas articular con una musculatura que no te responde, porque la sensación de terror que tienes en esa pesadilla es tan intensa que ya intentas trascender lo que es esa parálisis del sueño e intentas utilizar tus propios músculos para gritar. Eso ya de por sí produce una angustia que tener todo el cuerpo paralizado y ser consciente de ello tiene que ser algo inenarrable. Yo sí he tenido, pero no hasta el punto. Yo era consciente de que estaba despierta, que mi cuerpo no me respondía, pero que no me pasaba nada. Tal vez porque sé de qué va la parálisis del sueño. ¿Cuáles serían los códigos exactos? Lo que repite todo el público. Yo sé que abría los ojos y que intentaba mover la mano o el pie porque había oído a alguno de los perros. Que estaban los perros intentando subirse a la cama y como siempre, como son muy pequeños, los tengo que coger y subirlos. Y que en ese momento mis piernas, mis brazos no me respondían, me quedaba como tiesa en la cama. Era consciente de que los perros me estaban avisando, yo tenía los ojos abiertos, pero tampoco me asustaba, o sea, no en un estado en el que me alterara, porque sabía que cuando se me pasara eso, inmediatamente mis miembros iban a volver a responderme. Bueno, pues ahora yo voy a contar algo muy breve y yo sé que cientos o quizá miles de personas van a sentir, y más si están en la cama, escuchándonos, algo muy familiar, porque yo creo que esto empieza a ser no voy a decir un problema alarmante, pero que le pasa a mucha gente y no se habla. De pronto, en mitad de la noche, una parálisis del cuerpo, una sensación de dificultad para respirar, algo que nos presiona como si alguien se pusiese junto a nosotros o encima de nosotros, y una voz, alucinación auditiva, a veces dice nuestro nombre, y la fase final de esto, como decía Javier, puede ser una visión delante de la cama. Muchas veces es visión de un niño, muchas veces visión de este individuo o ser que antes nos han descrito, oscuro, alto. ¿Qué es la parálisis del sueño, Manuel? Y no sé si tiene alguna solución o por qué sucede. Bueno, la solución yo creo que no es fácil. Esto es como todo, es un fenómeno para el que hay una explicación. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, es difícil de estudiar a fondo porque habría que tener a una persona en esa situación, en un escáner, y eso, pues como pasa con tantas cosas, es imposible, como cuando se tienen visiones. Es muy escaso el caso en el que se haya conseguido esto. La explicación es muy sencilla, por lo menos la que se da. En el sueño hay varias etapas. Cuando uno empieza a dormirse, la primera etapa es un sueño ligero, luego va bajando, cada vez es más profundo el sueño, hasta que llega a lo que se llama el sueño paradójico. El sueño paradójico tiene el nombre precisamente porque es el sueño en el que nuestra mente está más activa, es cuando se sueña en colores, se sueña vivamente, vívidamente, además, como dicen en los manuales, y a la vez, de ahí la paradoja, el cuerpo está completamente inhibido, está completamente paralizado. De ahí el nombre de paradójico. El cuerpo completamente paralizado, la mente completamente activada. Cuando se sale de esta fase REM o sueño paradójico, se llama REM también por los movimientos rápidos de los ojos, Rapid Eye Movements, porque curiosamente cuando soñamos los ojos van de un lado para otro como locos totalmente. Pues cuando se sale de esta fase, a veces hay algún fallo en el sistema nervioso por el cual la parálisis del cuerpo no se termina de quitar, pero va uno volviendo a otras fases de sueño más ligero. Y entonces es en esa fase en la que uno está despierto o medio despierto, pero el cuerpo todavía no ha salido de la parálisis, cuando se explican estas parálisis del sueño, cuando uno está consciente pero paralizado. Ver a un individuo a los pies de nuestra propia cama, que nos observa, es como que, científicamente me refiero, que los fragmentos del último sueño se hubiesen quedado ahí como si fueran diapositivas interseccionando la propia realidad. Claro, tú llegas a ver tu entorno de tu habitación, pero de repente hay algo anómalo ahí enfrente. Hombre, ahí hay que ver, cuando uno sale de una fase REM muy repentinamente, todavía está imbuido de la historia que estaba uno reconstruyendo, porque se piensa muchas veces que los sueños son reconstrucciones. El cerebro lo que hace es reconstruir continuamente todo aquello que coge o que recoge. Entonces quizá esas reconstrucciones que estaba haciendo durante el sueño todavía están vívidas, están ahí, y las acaba mezclando con la realidad inmediata. Entonces quizá puede ir viendo algunos de los contenidos del sueño según se va despertando. Experimentos de Persinger, de Weissman, Javier, Santi y por supuesto Manuel.
contarnos qué es lo que más os impresiona. Creo, Santi, que hay una historia incluso que tiene algunos sonidos de terror, de reproducir cierto terror o ciertas presencias, y es Wiseman el que hace esto hace no muchos años. Sí, de hecho, nosotros contamos ya aquí en Milenio 3, justo cuando hablábamos a cuenta de la Cueva de la Luna, y contábamos cómo precisamente Richard Wiseman había cogido a una de sus estudiantes de posgrado en psicología, una chica además por demás excepcionalmente racional, que se llamaba Susan Stevens, y la había dejado encerrada sin más compañía que una videocámara que tenía un objetivo de night shot para poder grabar en condiciones de poca luz, y la dejó a pasar una noche en aquellas catacumbas de Edimburgo, que no son más que, es un lugar ciertamente lúgubre, es el antiguo trazado de las calles de Edimburgo, que cuando hubo una reordenación urbanística quedó bajo tierra y durante muchos años pues fue refugio de lo peor de la ciudad, desde prostitutas hasta ladrones de cadáveres, y que finalmente pues se ha terminado convirtiendo en una atracción turística. Pues en esa atracción turística ciertamente sobrecogedora se quedó esta chica, y pues como contamos, apenas a los 5 minutos empezaron las primeras alteraciones, y en un par de horas esta chica racional, brillante estudiante de posgrado, etcétera, etcétera, estaba suplicando con lágrimas en los ojos que la dejasen salir. Había llegado a percibir visiones. Había llegado a percibir visiones, respiraciones en su cuello, sonidos que un micrófono de control no captaba. Es decir, estaba monitorizado todo aquello, y ella oía pasos, oía roces, oía susurros que no estaban. Y claro, al doctor Wiseman, que es un psicólogo, y casi parapsicólogo, digo casi porque es de una línea muy, muy, muy escéptica, pero es un individuo brillante que, por lo menos en contra de muchos escépticos que tenemos por aquí, pues intenta apoyar sus afirmaciones con experimentos. Pues se le ocurrió hacer un experimento costoso, pero realmente interesante. Y es decir, ¿hasta qué punto el ambiente puede contribuir a alterar la mente para que veamos cosas que de otra forma no veríamos? Y el experimento brillante fue el siguiente: se coge a un grupo de control de X personas que bajan una por una, hacen un trayecto por las catacumbas de Edimburgo con un cuadernito y van comentando sus impresiones. Luego otro grupo completamente diferente se le somete con un sistema de realidad virtual, un casco de visión en 3D, etcétera, etcétera, a una reproducción informática perfectamente fiel hasta el último milímetro de lo que serían esas catacumbas de Edimburgo, y se les hace un tour virtual en 3 dimensiones, también completamente aislados de sonido y sin más imagen que la que le da ese casco de realidad virtual. Y sorprendentemente los testimonios de uno y otro grupo son casi iguales, y desde luego alguien que no lo supiera no podría distinguir los unos de los otros, y ambos pues sienten presencias, sombras que no están en el programa informático y que de repente ven deslizarse por un corredor lejano. Es decir, cómo el ambiente muchas veces contribuye a que nuestra propia mente juegue con nosotros. Podemos también decir que algunos de los experimentos, o estar en ese ambiente alejado del ambiente real, nos aproxima a una realidad que existe efectivamente paralela a la nuestra o diferente, y que entonces podemos captar. Aquello de por qué los casos extraños ocurren en casas por la noche y demás, y dices, bueno, es que por el día este edificio está lleno de gente haciendo ruidos y transitando, y los guardias de seguridad, por ejemplo, los vigilantes, perciben ese edificio en otro momento, cuando todo tiene su calma. Experimento, Javier, que a ti me está llamando la atención, de Persinger en este caso. Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es el interés que siempre ha puesto Persinger en cómo los campos electromagnéticos afectan al funcionamiento del cerebro. Se supone que el cerebro es una especie de
coraza, estanca, o al menos se suponía antes de muchos de estos experimentos, y que no era fácil que, en fin, por ejemplo, ondas electromagnéticas de baja frecuencia, sonidos de baja frecuencia o de muy alta frecuencia pudieran alterar el comportamiento. Incluso, por ejemplo, ondas sísmicas, que esto también es muy interesante y que explicaría por qué antes de un terremoto hay muchas personas que sienten cosas especiales y que tendría que ver precisamente con este tipo de afectaciones de lo invisible que es el espectro electromagnético, pero que está en todas partes. Michael Persinger lo que hace, por lo tanto, es, sabiendo de la influencia de estos campos electromagnéticos, va aplicando descargas electromagnéticas de diversa consideración, porque el campo electromagnético es muy amplio, a diversos puntos del cerebro, y estudiando las reacciones. Y es así cuando se encuentra con este tipo de reacciones que comentábamos antes, místicas o de terror, según va accionando o pulsando teclas en el cerebro humano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por un lado, esos mecanismos cerebrales son los que desencadenan esas reacciones, eso no cabe duda, pero la duda que genera Michael Persinger con esos experimentos es si ese estímulo externo sería la explicación para algunos de estos casos. Por ejemplo, él se propuso rastrear muchos episodios de abducción. Durante un tiempo estuvo obsesionado con el caso de las abducciones, porque este hombre lleva muchos años trabajando en este terreno y tiene más de 200 publicaciones científicas sobre este particular. Y descubrió que la esencia de muchos casos de abducción, él podía reproducirla, hasta el punto de que, por ejemplo, esa sensación que tienen muchos abducidos de sentirse succionados hacia arriba por una fuerza que los arranca del suelo, se puede provocar, se puede estimular electromagnéticamente en el cerebro. Aquí la clave y el debate está en qué fue antes, el huevo o la gallina, dónde está la realidad en este asunto, si hay un estímulo real que es el que provoca eso o si todo es mental. Pues está el debate muy abierto, porque lo que es innegable es la cantidad, por ejemplo, de mensajes que están llegando a nuestra central con un rosario tan increíble de visiones que desde luego demuestran que algo hay, que el cerebro es maravilloso y que no demasiado maravilloso para entenderlo incluso desde el punto de vista humano, y que también parece que pasan cosas por lo menos incomprensibles hoy. Porque, Manuel, tú de estos experimentos que has calificado de apasionantes, ¿qué nos contarías gráficamente que te parece un avance interesante? Sí, yo los conozco desde hace más de 20 años, estos experimentos, que llevan mucho tiempo. ¿Más de 20 años? Sí, lleva muchos años, ¿verdad? Sí, y se trata, lo más llamativo es que ha conseguido, estimulando, sobre todo creo que es en el lóbulo temporal derecho, aunque también en el izquierdo, pero en el derecho, sensaciones que se describen en muchísimas religiones. Se ha llegado a decir por parte de los científicos que incluso una escena como la caída del caballo de San Pablo, que observa una visión terrible o maravillosa, y que cambia la historia de la religión, claro, es una interpretación a posteriori como todo, ¿no? Pero científicamente podría tener... Sí, parece que San Pablo es un candidato bastante factible a que tuviera una epilepsia del lóbulo temporal. Y no sabría decirte si derecha o izquierda, pero sí que muchos de sus síntomas tienen mucho que ver con eso. Por ejemplo, uno de ellos, que además se aplicaría incluso a Chopin, de alguna manera, es la hipergrafia. Es decir, muchos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tienden a escribir muchas hojas. La música de alguna manera se escribe también, y Chopin podía tener algo de esto, pero por ejemplo Santa Teresa, que han mencionado antes, es un buen caso de ellos, y San Pablo también, todas sus epístolas, que son muchísimas, también lo consideran como un síntoma, como un ejemplo de esa hipergrafia de los epilépticos del lóbulo temporal. Que dentro de nuestros temas recuerda mucho a los casos de escritura automática. Estaba pensando exactamente lo mismo. Claro, o sea, de gente que de repente y que no sabe casi, no es consciente de lo que está escribiendo, que creen canalizar una información pues de una entidad superior o lo que sea, y bueno, exactamente. Pues y eso luego, tendría que ver por ahí también. Y luego muchas de las visiones que tienen los sujetos de los experimentos de Persinger tienen mucho que ver con la sensación de que todo lo que les rodea y ellos mismos son la misma cosa, como si hubiera una continuidad
Y esto es algo que se describe en muchas religiones, es decir, como que el universo... Fundirse con el universo. Fundirse con Dios. La unidad cósmica. La unidad cósmica, sí, exactamente. Sí. Pues esa sensación se puede ocasionar artificialmente con un campo magnético, que además es fácil de utilizar. Es una técnica además cada vez es más asequible y es fácil de aplicar. Se puede hacer sin que realmente... lo digo como ejemplo de que es un producto del cerebro, ¿no? Que no tenemos por qué estar unidos con el universo para que tengamos esa sensación. La podemos provocar, ¿no? Hace ya 24 años el doctor Michael Persinger sembró la polémica mundial con la publicación de un gran libro informe que en realidad estaba dirigido a la comunidad científica, pero que terminó salpicando también a otro tipo de comunidades, especialmente religiosas y filosóficas, que tiene un título que ya es suficientemente elocuente. Se publica en el año 87, Iker, atención, y se titulaba Bases neurofisiológicas de las creencias en Dios. No sin polémica. Lo curioso es, como bien decía Manuel Martín Loeches, y que esto desestabiliza y todavía está en la incógnita, es esa repetición de iconos constantemente, y no solo ahora, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, si vamos hasta las cuevas, resulta que algunas de las descripciones de lo que se aparece, o ha estado siempre dentro de nosotros, o ha estado fuera y solo en ciertos estados alterados de conciencia podemos verlo. El miedo que sufren muchos de los oyentes, por ejemplo, cuando tienen visiones, no sé si se puede medir el miedo en el cerebro. Si cuando alguien tiene miedo, pasa algo físicamente en el cerebro, Manuel. Sí, es muy evidente que la amígdala izquierda se activa, toda ella. Se ve muy bien en un escáner. Qué tremendo, vosotros con la ciencia podéis ver que esa parte del cerebro... Sí, de forma objetiva se ve muy bien. Incluso sabes que muchas veces se activa incluso sin que seamos conscientes de ello. Es decir, se ve un estímulo, lo ve el cerebro, pero yo no lo veo. Y yo paso miedo. Estás hablando del casi sentido arácnido, de alguna forma. Es decir, percibir algo en el sentido casi de cómic, ¿no? Tu cerebro te está llamando la atención sobre algo, pero tú no eres muy consciente, no ves nada que te dé peligro. Tú al final llegas, tienes una sensación de que algo te llega. Yo estoy pasando miedo, tengo una sensación extraña, pero no sé por qué. Eso lo manifiesta mucha gente que en el escáner ha mostrado cómo se le activa la amígdala izquierda ante un estímulo que ellos no saben que han visto, que ha durado apenas 30 milisegundos. 30 milisegundos es muy poquito tiempo y sin embargo lo han visto. Que puede ser una cara de miedo, una cara de horror. Es que me parece tremendo. Por eso el efecto, por ejemplo, en algunas célebres películas como El Exorcista, de esas caras de horror que se intercalaban en una fracción de segundo y que generaban, seguramente al medir el cerebro o las pulsiones de la amígdala, hubiéramos visto que las personas tenían miedo sin ser conscientes de lo que habían visto. Sí, de hecho, esto es algo muy, muy cotidiano, además. En una conversación con una persona, las personas ponemos expresiones que manifiestan lo que realmente sentimos y que no es a lo mejor lo que intentamos transmitir. Y las manifestamos durante unos breves milisegundos, pero el cerebro de la otra persona lo capta y siente esas sensaciones, pero lo capta de forma inconsciente. Es decir, esa persona no es consciente de estar captando que le están engañando, pero sospecha algo. Toda esta transmisión... Pero un lenguaje que no está ni escrito ni... un lenguaje bastante extenso, inconsciente, pero con el cual llegamos a conclusiones. Es decir, al final, ¿me creo o no me creo a esta persona? No me la creo, pero no sé por qué. Bueno, pero qué interesante le cuenta Manuel, como siempre, es como cuando, Javier, entrevistamos a un testigo de algo y tú dices, no sé por qué, no solo los argumentos lógicos, sino no sé por qué este hombre me da fiabilidad. Sé que no me está engañando. O alguien a quien acabas de conocer y te cae mal desde el principio y no sabes por qué. Exacto. Y ya estamos hablando de lo que dice Manuel, de un código entre cerebros. Es que desde el principio, desde que conocemos a una persona, estamos a la busca y captura de estas expresiones, tanto de las manifiestas conscientes como de las inconscientes, que incluso quien las emite no es consciente de ellas. Yo intento poner cara de bueno, pero de repente me traiciona el inconsciente y dejo manifestar mis verdaderas intenciones. Y lo capta el otro, además. Lo capta el otro perfectamente. ¿Y diferentes tipos de miedo, Manuel? O sea, miedo más intenso, un tipo de miedo, el miedo, por ejemplo, físico, y el miedo sobrenatural o el miedo religioso, ¿puede medirse? ¿Es diferente? ¿Hay algún estudio al respecto o todavía no se ha llegado a ese umbral? No se ha llegado a investigar hasta ese punto, pero digamos que todo depende de la complejidad de los miedos, de lo que metamos en el miedo. Es decir, miedo como una emoción básica, sentir o no sentir miedo, o acompañarla de otras sensaciones, es decir, por ejemplo, la sensación de identidad o unidad con el cosmos y a la vez sentir miedo, por ejemplo, que sería una sensación muy compleja, estimulando la amígdala izquierda, el hipocampo derecho, lo complejiza hasta ese punto de tener miedo de la inmensidad, del vacío,
aunque normalmente pudiera ser otra sensación. Es decir, es complejizar. El miedo es una sensación básica, lo tienen los animales, es a partir de ahí añadirle más datos para complejizarlo, pues tener una sensación u otra. ¿Y por qué no añadimos como colofón los datos de nuestros amigos y amigas oyentes? Porque el rosario de lo que están contando daría para muchísimas investigaciones. Esto es lo formidable. Hay muchísimos claro, testimonios. Visiones, y resulta que nos hemos dado cuenta con esta encuesta que no sé cómo va, que nos hemos quedado, y aquí el que sabe de esto es Manuel, alucinados, porque podríamos pensar quizá en un 10, un 15%, como mucho, que tengan visiones, gente normal y corriente, y de repente nos hemos encontrado con no ha variado mucho la encuesta. En ikerjimenez.com la pregunta es: ¿alguna vez has creído tener una alucinación? Sí, un 47,5%, y no un 52,5%. O sea, que estas visiones, otra realidad, sea lo que sea esta realidad, que yo no lo sé, es mucho más común de lo que creemos. Vamos a Parece escuchar. ser que sí. Vamos a repetir las vías de contacto. Iker, milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 ejemplares de Magos y Brujas, un libro precioso, muy ilustrado, de un buen amigo, de Tomás Hijo. Carlos nos decía que tiene diagnosticado síndrome de Gilles de la Tourette. Me gustaría saber qué partes repercuten en el cerebro, algún lóbulo, como los ataques de epilepsia, y si ello conlleva, por tanto, esos fenómenos. Sí, si podéis ser casi en titulares, Manuel. En el lóbulo temporal suele tener el origen la Gilles de la Tourette, y también en el tronco del encéfalo. Que es ese síndrome donde uno dice palabras malsonantes, movimientos incontrolados. Sí, sobre todo, bueno, depende del caso. Movimientos incontrolados. Yo conozco, por ejemplo, el caso de niños que tienen que andar con casco para no golpearse con la pared, con las paredes, porque tienen este síndrome. Son movimientos incontrolados totalmente, bastante peligrosos para ellos. Mariolillo nos dice que hace unos años sufría mucho de parálisis del sueño. Estaba tan obsesionado que hizo un cortometraje que intentaba transmitir aquellas horribles sensaciones. Creo que fui pionero en el cine con este tema. Oye, por favor, que nos mande, nos diga dónde localizar el cortometraje, porque me parece muy interesante. Alguien que lo sufre y que seguro que por eso tiene visión muy cercana de esa pesadilla, ¿no? Carles Asturiano nos dice: buenas noches desde Valencia. Cuando me despierto en medio de la noche y siendo consciente, noto cómo me tiembla el cerebro. ¿A qué es debido? El cerebro no tiene receptores para las sensaciones. Sabes que muchos experimentos que se hacían en los años 50 con seres humanos se les abría la cabeza con voluntarios, a los que se les pagaba, que solían ser inmigrantes en Estados Unidos, se les abría el cráneo, se les estimulaba el cerebro, pero no hacía falta echarle ninguna anestesia. El cerebro no siente nada. Están los casos de las trepanaciones en el mundo antiguo también, que sabemos positivamente por el crecimiento posterior del hueso que sobrevivieron. Claro, pero que en los 50, Javier, sobrecoge mucho más que en la época más. antigua. Ahí se hacía con condiciones asépticas y tal, bien, o sea, no había ningún problema. Pero lo que quiero decir es que no se le echaba anestesia al cerebro, se le echaba a la piel. Se pinchaba o lo que sea directamente. Sin ningún problema, no se siente nada en el cerebro. Carlos desde Madrid nos decía: en abril del pasado año, al llegar a casa tras una cena en casa con unos amigos, sufrí una especie de ataque tumbado en la cama. Tuve convulsiones y movía las extremidades de forma inconsciente. Desde ahí pude ver al borde de la cama una figura sombría. Me asusté mucho cuando me percaté de que era yo mismo, aunque con un aspecto bastante desmejorado. Mi novia fue testigo del ataque. Al tener familiares con epilepsia, me realicé las pertinentes pruebas médicas, aunque el escáner y el electroencefalograma descartaron lesiones cerebrales y epilepsia. No sé qué pudo pasar esa noche, pero nunca se me va a olvidar esa visión de mí mismo. Qué terrible visión, por cierto, ¿no? ¿Es habitual, Manuel, personas que se ven como un doble? No es habitual en la epilepsia. Se puede dar, pero digamos es una de tantas posibilidades. A la hora de interpretar visiones, que pueda ser uno mismo, no es casual, digámoslo así. Mara está impactada, dice que no puede creer lo que acaba de oír, que su madre vio al hombre vestido de negro con sombrero cuando era pequeña, y que también tenía visiones y perdió a su hermano desangrado por la femoral. Él tenía 17 años. O sea, un caso casi clavado al que nos contaba Alicia. Pues por favor que nos dé los datos. Carlos y Fermín se ponen de inmediato a recopilar, porque claro, esto habrá que investigarlo. Mariana Noelia nos dice: tengo una niña de 20 meses y a veces se despierta llorando o riendo y me señala la pared y dice: ahí mami, ahí. ¿Verá algo que nosotros no vemos? Yo creo que de eso hay que hacer un programa, ¿estaréis de acuerdo conmigo? Sí, los niños. Amigos invisibles, visiones de niños, ¿no, Manuel? Sí, o sea, podríamos tener para otra hora y media, ¿no? Pues sí, es bastante común en los niños los sueños de este tipo, sí. Hola, interesante el tema de hoy. Yo sufrí una neuropatía óptica bilateral hace 3 años. Casi me quedé ciego. Aún hoy veo sombras, luces de colores y flashes. No me acostumbro todavía.
me asusto. Nos contaba Andrés desde Plasencia. Luego todo el mundo de los daños realmente en el sistema óptico visual cerebral, y eso sí provoca quizá visiones y sensaciones más complejas, cuando hay un daño fuerte. En el caso de la neuropatía óptica, hombre, no es tan complejo. Lo que pasa es que, como ocurre con tantas cosas en el ser humano, lo complejizamos mucho, pues con estos miedos, el que me está pasando. Lo complicamos, quiero decir que no sea complicado, pero que le añadimos muchas cosas, interpretaciones, miedos, terrores. Cuando tenía 11 años, estando yo solo en el salón de mi casa, vi cruzando el salón un hombre todo vestido de negro con capa y sombrero de copa, como lo habéis comentado en el programa de hoy. Nos dicen también, una vez regresando de madrugada a casa después de trabajar, fui viendo por el arcén y en el mismo sentido de la marcha que yo a un hombre trajeado y con una especie de jaula de pájaros o algo parecido en una de sus manos. O sea que hay un arquetipo clarísimo, o por lo menos en este país, habría que investigar en otros, una figura que se representa en nuestros miedos. Esté dentro o fuera, yo hablaba de 30 casos, pero es que esta noche están saliendo otros tantos, ¿no? Nos dice también Antonio Manuel García, hace unos años iba con el coche, de repente salió de la cuneta un muchacho de unos 20 años sin camiseta y pantalón blanco, todo manchado de sangre. Paré el coche unos metros más adelante y el vehículo que me precedió también paró. Nos bajamos y no había nadie. Miramos y anduvimos y ni rastro de sangre. Pero el hombre del otro coche también lo vio. Era una recta de una carretera nacional de Sevilla. Todo eran campos cosechados y no había nada para esconderse en 2 kilómetros. Tuvimos una alucinación. Como siempre que acude aquí nuestro especialista en el cerebro científico, pero muy abierto a todo evidentemente, y planteamos cosas, se produce un shock, no sé si cerebral, si emocional, en los oyentes, y nos cuentan un montón de cosas que yo lo agradezco. Primero porque hay un material interesante, segundo porque es difícil de contar. Pero la gran clave, como le pasaba a Alicia, es que por lo menos ella recuerda, y hay testimonios de otras personas que con ella ven la visión. No es una visión personal. Manuel, el caso sería mucho más complejo, más delicado y más digno de investigación cuando son varias personas, como este último caso, que en una carretera ven a ese chico ensangrentado. Cuando varias personas ven la misma alucinación, o incluso personas que no se conocen podrían llegar a contagiarse, científicamente hablo, esa alucinación. Hombre, el contagio de las alucinaciones parece que es bastante aceptable por la ciencia, es decir, que el ser humano está muy volcado a la realidad exterior, a lo que piensan los demás. Entonces es fácil que nos contagiemos cosas, miedos, terrores, visiones incluso. Es lo que dice la ciencia, ¿no? Otra cosa es que algunos contagios sean más fáciles o menos fáciles de explicar. Quiero decir, por ejemplo, el caso de Alicia, donde pues varios niños veían la misma visión, sí podría ser un caso relativamente fácil de explicar de lo que es un contagio de una visión, ¿no? Pero este caso de los dos coches que van juntos, pero no van las personas en el mismo coche, es más difícil de explicar, que no quiere decir que sea imposible. Es decir, quién sabe si en un tramo de la carretera no había un búho, vamos a decirlo así, cuyos ojos se vieran brillantes e hiciera parecer algo, y luego en la conversación saliera y llegaran a la misma conclusión, pues era una persona ensangrentada, cuando a lo mejor uno de ellos sobre el terreno, ya digo, pues vio una cosa y el otro lo interpretó como una persona ensangrentada y acabaron pues confluyendo. No lo sé, cada caso es un mundo, digámoslo así, ¿no? Hay casos más difíciles de explicar y este puede ser uno de ellos. Desde luego, Manuel Martín Loeches, que lo estaba escuchando ahora y a mí me parece, me vas a entender, un personaje muy, muy utilizable en una novela, Javier, ¿verdad? Desde luego. Alguien valiente, porque yo creo que en este país no lo hacen mucho, qué apasionante, qué juego daría la investigación del cerebro, estar tocando ese umbral, estar analizando los datos. A mí me parece apasionante, Manuel, creo que al público también, evidentemente, aprendemos mucho contigo, que cada uno piense lo que quiera, y yo te emplazo a un siguiente programa sobre niños. ¿Te parece? Estupendo. Universo niños, porque sé que hay padres que realmente están... Hombre, es inquietante cuando el niño se ríe y mira una esquina y habla de su amigo. Bueno, además, yo he tenido uno hace 8 días. ¿Ah, sí? Sí. Enhorabuena, amigo. Enhorabuena, felicidades. Lo tengo muy reciente. Oye, pues analicemos todo, y la próxima visita de Manuel Martín Loeches, un científico de excepción y un buen amigo de este programa, será para hablar de visiones de niños, o visiones con niños, o lo que le pasa a los niños, que yo creo que es un mundo fantástico. Abriremos también esa caja de Pandora. Como siempre, con admiración, amigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y enhorabuena, por supuesto. Gracias. Y en apenas unos segundos marchamos ya, creo que conectamos en vivo, en directo, con Pablo Villarrubia en el monte del fin del mundo. Milenio 3.
Detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena SER. Es un honor y un placer estar con Manuel porque mientras se va nos lo dice, que es que el caso del hombre de la chistera, oye, que esto es cosa seria, que hay que investigar, que por qué, en el siglo XIX ya hay crónicas, en el Cabezo, en Ladrillar, en el Gasco, en la Batoequilla, del duende en Tiznao, y a descripciones, el tipo. En la tercera hora va a ser algo maravilloso. A Diego Marañón le vamos a dar hasta un poco de sorpresa, porque él viene con una idea, que la haremos, alerta ovni, pero Javier ha traído algunas cosas también. Vamos a diseccionar una alerta ovni casi con cronómetro. La más prodigiosa y la más desconocida. Conoceremos a un gran personaje y lo que pasó en Radio Nueva, 1987. Gente de Vinaroz y comarca, muy atentos, por favor. Se está hablando mucho del monte Bugarach, el monte del fin del mundo. Personas que están allí vendiéndolo todo porque creen que en el 2012 ocurre algo. El monte de reminiscencias de Julio Verne. Visiones, bases de ovnis, dicen algunos, en fin, un montón de cosas. Allí está, a estas horas. Sabe que se lo agradezco mucho porque las jornadas de rodaje son durísimas. Y está allí, a estas horas. No sé si con el viento helado o no. Pablo Villarrubia, hermanito, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Gracias por estar ahí a las 2:43, Pablo. Necesitamos escuchar tu voz. Sé que has recogido muchos testimonios. ¿Qué está pasando ahora mismo, hoy, a esta hora, en el monte Bugarach, amigo? Pues muchos elementos interesantes hemos recogido aquí. Y son cosas que vienen ocurriendo aparentemente desde los años 60, Iker. Una serie de apariciones de fenómenos luminosos sobre esta montaña maravillosa. Es una montaña que tenemos aquí cerca, el monte Bugarach, que ya cuentan antiguas leyendas, ¿no? Leyendas a lo mejor de hace 200, 300 años, de que se oyen en su interior extraños ruidos. ¿Extraños ruidos? Exactamente, como si fueran máquinas trabajando en su interior, según los testimonios, e incluso grabaciones de los años 70, 80, hablan también de luces que emergen de esta montaña de más de 1.200 metros de altura, que casi constantemente está cubierta por nubes, pero durante nuestra visita tuvimos la suerte, la dicha de ver cómo esas nubes que cubrían su cima se abrían de una manera espectacular, dejándonos ver perfectamente la cumbre de esta montaña. El monte Bugarach, para que nuestros oyentes se hagan una idea, se encuentra en las estribaciones de los Pirineos, en el lado francés, muy cerca de poblaciones emblemáticas como Carcassona, por ejemplo, o de pueblos llenos de misterio como Rennes-le-Château, el famoso pueblo que inspiró, en fin, tantas conspiraciones entre Jesús y María Magdalena, donde algunos han ido una incluso... zona calentita. Exacto, donde algunos han ido a buscar incluso los huesos de Jesús de Nazaret. En fin, en esa zona se cuenta de todo. Y es verdad que muchos personajes de la literatura más reciente han pasado por allí, o de la cultura más reciente, como Emma Calvé, soprano, o incluso Julio Verne. Algunos han llegado a decir, como Michel Lamy, uno de los biógrafos de Julio Verne, que el volcán en el que se inspira Julio Verne, que dice que está en Islandia, en su novela Viaje al centro de la Tierra, para ese viaje del profesor Lidenbrock en las entrañas de nuestro planeta, en realidad no es otra cosa que el monte Bugarach. Pero hay una cosa que no entiendo, Javier, y lo va a entender el público ahora mismo. ¿Por qué 2012 y por qué gente está vendiendo todo? ¿Para qué? ¿Cuál es la señal? Y algo más, Pablo, has encontrado a investigadores, personas que nos demuestran que esto viene de tiempo atrás, con investigaciones de auténticos mitos de los misteriólogos franceses. Vamos a escuchar y ahora nos cuentas. Jean de Reny, con su amigo Jimmy Dieu, han hablado mucho de una base central de ovnis, algo como un hangar para los ovnis debajo de la montaña de Bugarach. Se han grabado sonidos, vibraciones. Es cierto que Jimmy, que se interesó mucho por los ovnis, se sorprendió y nosotros nos preguntamos, ¿es un fenómeno natural? ¿Es que hay una realidad esotérica diferente? ¿Es que puede haber un fenómeno de distorsión del tiempo? Vamos a ver.
todos estos fenómenos, zona ventana dirían algunos, lo que sea, vienen de hace mucho tiempo. Pablo, ¿qué ha pasado para que incluso el alcalde de la zona haya montado en cólera, por lo menos hace unas semanas así lo publicaban, y haya muchas personas de diferentes partes del mundo? No sé si lo has podido comprobar. Se ha hablado de secta, se ha hablado de personas normales. ¿Por qué allí y qué esperan? Bueno, hay un poco de exageración por parte del alcalde, ¿no?, de esta localidad. Hay que decir que Bugarach, el pueblo, tiene menos de 200 habitantes. Más bien, posiblemente este hombre se asustó ante la petición de más de 10.000 personas de conseguir una plaza en algún hotel, en algún camping alrededor de Bugarach para el año 2012. ¿Me quieres decir que hubo 10.000 peticiones en ese lugar? De momento, ¿no? Yo creo que las quejas, ¿no?, de las que se hizo eco este alcalde y que fueron después repercutieron en una prensa mundial, incluso en el New York Times y otros periódicos del mundo entero, van a surtir un efecto contrario a su deseo de no verse invadido, ¿no?, por tanta gente. Pues posiblemente ahora estos 10.000 pasen a ser 20.000 en los próximos días y en los próximos meses, ¿no? Pero Pablo, me estás contando que hay 20.000 personas o 10.000 personas que quieren un lugar más o menos desolado en un monte, junto a un monte. ¿Pero esto está organizado por algún tipo de movimiento sectario o es gente que ha llegado a esa conclusión? Porque, hombre, no sé, me parece insólito, ¿no? No, simplemente estamos hablando del efecto de la comunicación de masas, ¿sí, Iker? Porque de hecho hay una historia, en realidad hay dos historias en relación al Bugarach. Eso me enteré ahora, esos días, haciendo los reportajes, las entrevistas, recorriendo esta zona, hablando con Thierry Becuo, que es de la Asociación de la Bandera de la Paz, un estudioso además de movimientos religiosos. Él me contaba que hay una historia que relaciona el Bugarach con una zona de salvación, incluso ya de época de Nostradamus. Nostradamus se interesó, él además nació muy cerca de esta región, ¿no? Se interesó mucho por la montaña Bugarach y la relacionó posiblemente con un lugar de salvación para el fin del mundo, ya en leyendas o por lo menos en historias como estas de Nostradamus. Sin embargo, hay otra versión más actual, más reciente, que también circula en Internet, que sería justamente lo contrario, que el Bugarach sería una zona que sería destruida, si no en 2012, en alguna fecha más o menos cercana o posterior, por una especie de terremoto que arrasaría toda esta zona. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente incongruentes, ¿no? Dos opiniones o dos teorías o dos leyendas, ¿no?, relacionadas a este lugar. Y hay un detalle curioso y que también que la gente habla, no sabemos si es verdad o no, que Steven Spielberg, ¿no?, se inspiró en la montaña, en esa gran cantidad de leyendas que hay sobre Bugarach, para hacer su famosa película Encuentros cercanos de tercer tipo. Encuentros en la tercera fase. Bueno, eso es apócrifo. Eso se ha añadido ahora, ¿no, Javier? Vamos, total y absolutamente. Lo que ocurre es que la zona de la que estamos hablando es una zona que atrae a muchos apasionados del misterio. La propia población del entorno ha convertido el esoterismo y la creencia en lo sobrenatural y en todas estas historias en una fuente de atractivo turístico. Hasta hace poco no era un turismo, digamos que demasiado generoso, pero en los últimos años, entre el Código Da Vinci y otro tipo de historias, pues se ha ido incrementando poco a poco y han ido añadiendo leyenda a la leyenda. Yo creo que ahí la gran tarea que tienes, Pablo, es discernir una cosa de la otra, ¿no? ¿Y qué te has encontrado, Pablo? Gente huidiza, gente extraña, gente haciendo cánticos, no sé, porque nos imaginamos eso, la paranoia también que existe en torno al 2012 y el fin del mundo. ¿Qué es a ti lo que más te ha llamado la atención sobre el terreno? Pues mira, justamente como dice Javier Sierra, que hay un poco o bastante exageración en algunos aspectos, ¿no?, relacionados a esta montaña, que fueron añadidos posiblemente con grupos de la nueva era. No digo que con mala voluntad. Las personas con las que he hablado estos días son personas que buscan el Bugarach especialmente como un sitio de meditación, un sitio para relajarse, buscar una concentración. O sea, se habla, por ejemplo, hay personas que buscan simplemente para hacer algún curso. Hay lugares, digamos, en hospedajes alrededor de la montaña en que puedes hacer un curso sobre meditación trascendental, sobre Saint-Germain,
y son una serie de personajes. Yo veo como un lugar... Es un monte esotérico por completo y con conciencia de ello. Sí, bueno, es que el lugar es espectacular, ¿verdad, Pablo? La montaña no está encadenada a otras, es como aislada, es como un peñón gigantesco, es muy expresiva, es de esos perfiles que realmente impactan y, bueno, en fin, no es de extrañar que atraiga a todo tipo de gente, claro. Exactamente, yo lo comparo un poco, ¿no, Javier? Y que al monte Shasta en Estados Unidos, que con el tiempo se fue transformando realmente en un reducto, ¿no? Que atrae místicos de todo el planeta, de todo tipo, y incluso allí se habla también de apariciones de Mont Saint-Germain, como aquí también se habla, hay una leyenda o por lo menos un personaje muy curioso que ha escrito varios libros sobre el Bugarach, que él confiesa haber estado cara a cara con el conde Saint-Germain y nada menos que hace 5 años, en 2005. Oye, ¿y gente extraña, tipología extraña, medio apocalíptica, te has encontrado, Pablo, por las inmediaciones o no? Fíjate que el otro día, estando muy cerquita de ella, a lo mejor 2, 3, 4 kilómetros de la montaña, en un lugar maravilloso llamado Domaine de la Sals, dominio de la sal, de los sales, me encuentro con un grupo de neo-hippies, ¿no? Que estaban acampados, que habían montado un campamento con cabañas, con tipis, y estas personas que serían consideradas como nómadas actuales, ¿no? Yo hablando con ellos, comentando, preguntando, me decían que estaban allí para buscar un modo de vida alternativo, e incluso me encontré con una familia, un padre, madre, hija, y perfectamente normales, pero que decidieron dejar, por lo menos durante algunos días, la tranquilidad de su hogar en Montpellier para estar allí en aquella montaña pasando frío. Además no tenían ni agua ni luz, tenían que recoger agua del río cercano y creían que de esta manera estarían más próximos, más en contacto con la naturaleza. Entonces vemos que había todo tipo de gente, digo yo, normal, hablando con esas personas, pero lógicamente buscaban una alternativa de vida, aunque para nosotros nos parezca muy rudo, muy pero difícil eso, Pablo, estar, está muy bien. Especialmente en invierno ahora, ¿no? Pero ¿qué creen que va a pasar o qué se está difundiendo a través de Internet en el 2012? ¿Qué creen que va a ocurrir en ese monte? La verdad es que no hablan de una destrucción. Yo creo que estas personas, o por lo menos con las que yo hablé, no me hablan de una destrucción física del planeta Tierra. Ellos me hablan simplemente de un cambio de mentalidad, de conciencia a partir de 2012. Lógicamente están muy influidas por el asunto del calendario maya, ¿no? de la teoría del fin del mundo a partir de finales de 2012. Pero no me hablan de digamos, destrucción física. Esto a partir de algunos elementos, como digo, a lo mejor del mismo alcalde de Bugarach, que desconoce, ¿no?, los aspectos del misticismo, ¿no? Y lógicamente exagera, ¿no?, en relación a este fin del mundo. Pero sí que creen en un cambio. A las personas hablan de cambio, transformación del ser humano, quizás para mejor, según algunos de ellos, ¿no? Y hay que estar allí, en el monte del fin del mundo que se está diciendo, y que lo que hemos descubierto, y esto es importante, es que es un monte con pasado y genes absolutamente esotéricos. No un monte cualquiera, sino casi el peñón en una zona llenísima de leyendas y de historias. En el corazón del país cátaro, ahí es nada. Ahí es nada. Pablo, muchísimas gracias por estar ahí en vela, que el viaje sea provechoso, que hables con toda esa gente que cree que algo va a cambiar, y suerte en el pueblo maldito, tú ya me entiendes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo. Un abrazo también a Javier Sierra, ¿eh? Como siempre, la noticia está ocurriendo allí está Pablo Villarrubia, y junto a la sombra del Bugarach nos ha contado que algo está ocurriendo. Lo que pasa es que estamos siendo invadidos, hay que ir tomando lápiz y papel, y os agradezco de corazón, siempre la facilidad que tenéis para entrar en contacto con nosotros y contarnos cosas que son difíciles de contar. Yo no hago más que pensar en Alicia, en la tragedia que sufrió, y qué demonios, es que puede que el cerebro explique algunas cosas, pero da la sensación desde el principio del tiempo que hay otras que quedan ahí fuera. Y cuando vosotros contáis que habéis visto al mismo ser, yo me estremezco, no sé qué es, pero desde luego no creo que sea una mentira colectiva.
Quizás sí un miedo colectivo, un terror colectivo. Y eso siempre es una gran interrogante. ¿Quieres que te dé los datos de la encuesta? Venga. Han variado poco. ¿Alguna vez has creído tener una alucinación? No 52%, sí 48%. Más mensajes. A lo del hombre de negro con sombrero hay una leyenda de él en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bien cerquita lo tenemos. Sí, la tendremos que investigar. Mi padre estuvo sumido en una profunda depresión hace unos 20 años y por las noches veía a un hombre de negro con sombrero de copa entrar en su habitación. Estamos todos con una cara. Yo había escuchado estas historias del hombre con sombrero que queda muy absurdo decir, hombre, un hombre con sombrero, pues vaya, ¿no? Pero ahí está. Lara nos decía, podría contar montones de veces que me sentía despierta, pero no podía moverme y solo quería gritar. Eso fue lo peor de todo, querer gritar, no poder hacerlo. Me resulta espeluznante solo pensar en las veces en las que me ha pasado. Trapiche nos decía que en situaciones de estrés ha padecido parálisis del sueño, situación muy embarazosa en la que sueñas que estás en la cama paralizado y solo puedes abrir los ojos, entonces sufres unas descargas horribles. Tere desde Valencia, si como visiones se aceptan las auditivas, más de una vez he vuelto la cabeza porque he oído una voz de hombre llamándome por mi nombre. Loreto nos decía, sentí caer en un pozo negro y hondísimo y alrededor unas figuras negras se cernían sobre mí queriendo hundirme. Un ser de luz se lo impidió. Les escuché debatir sobre si era o no mi hora. No lo era. Yo creo que con todo esto hay que hacer un programa, esto le encantará a Luis Álvarez, sobre Jung, clarísimo, porque parece que hay una serie de elementos que se repiten constantemente, no las figuras negras, pero lo de caer en un pozo, ese vértigo terrible. Yo creo que todos los hemos sentido y te despiertas como diciendo ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y vas cayendo y cayendo y cayendo hacia el abismo. Con 17 años y dando un paseo con mis amigas vi un niño de unos 2 años andando entre ellas. Las avisé para que no le pisaran, pero allí no había nadie, nos decía Gemma desde Madrid. ¿No puede ser una especie de alucinación colectiva lo que hace que veamos arquetipos comunes como la muerte o el hombre polilla? Hola amigos, a mí me pasa que cuando alguien cerca de mí muere, unos días antes veo sombras negras corriendo y más cosas, y al poco mueren. Merche desde Valencia. Las visiones premonitorias, chicos, como un elemento en gente absolutamente normal, ¿eh? Es como si de repente se despertara una alarma en nuestro cerebro. Es muy curioso, habría que seguirlo. Alfonso nos decía que es guardia civil, que iba por la mañana de servicio, vio un herido grave al lado de la carretera, frenó. Nos pusimos a buscarlo sin resultado, me imagino que él y su compañero, y 10 minutos después hubo un accidente con heridos en el mismo sitio. Nosotros lo que generamos aquí en Milenio 3, sin duda, es la demostración comunicativa de un inconsciente colectivo, que formáis todos vosotros en un enorme puzzle y que nos dais información que a la vez escucháis, quizá entendamos algo más o surjan más preguntas, que a veces es lo malo o lo bueno, nadie lo sabe. Al regreso tenemos una hora trepidante. Vamos a ver si logramos cambiar el chip, porque el asunto de las visiones es tremendo, y nos vamos a esos años mágicos en los cuales la radio creyó conectar con el cosmos. El concepto alerta ovni, muy español, por cierto, que ha generado 1000 historias, 1000 anécdotas, 1000 miedos y 1000 alegrías. Vamos a vivirlo por dentro, vamos a viajar en el tiempo más que nunca.